de los carbohidratos. Y luego vamos a hablar del metabolismo, es decir, cómo es que reaccionan, qué procesos pasan con los glúcidos cuando ingresan al organismo, en qué se transforman, cómo es que el organismo los utiliza. Para empezar, vamos a recordar, no sé si en algún momento ustedes por curiosidad hubieran visto, existe una pirámide alimenticia, donde si ustedes se fijan, prácticamente la base de la pirámide es justamente este elemento que vamos a tratar, que son los carbohidratos, que va a estar contenido sobre todo en todas las sustancias que contengan almidón. Esos son los granos, están en los azúcares, en todo lo que contiene harina, y deberían ser un 40% de la alimentación que nosotros debemos ingerir normalmente. Luego tenemos este otro grupo, y subiendo lo que es la pirámide, donde van la catalogación de los alimentos reguladores, donde si ustedes se fijan está dividido en dos grupos, unas son las frutas y otras son las verduras, y obviamente este debería ser un 30%. En realidad entre los dos casi ya hacen 70% de lo que nosotros debemos alimentar. Vamos subiendo y encontramos lo que son las proteínas, el otro grupo de alimentos que ya lo habíamos visto, que debería conformar un 15% de nuestra alimentación diaria. Y bueno, sabemos de dónde salen las proteínas, está de lo que significan las carnes de diferentes animales, tenemos la leche, el huevo y otros elementos. Y por último, que es el siguiente módulo que se va a tocar, es el tema de lo que son los lípidos, grasas. Es un 10% simplemente que deberíamos hacer. Luis, por favor, apague su micrófono. En este sentido, este último escalón, la cima, podríamos decir, de esta pirámide está compuesto por esto. Miren, son sustancias dulces, aceites, postres, es decir, y muchas sustancias que contengan lo que son grasas. En este sentido, si se fijan, los carbohidratos son como la base de nuestra alimentación, ¿no? Y bueno, son los alimentos básicos, y aquí yo les traigo grupos de ejemplos de alimentos que nosotros consumimos que contienen hidratos de carbono. En este caso los vamos a dividir en cereales, raíces, tubérculos y legumbres, ¿no? Dentro de los cereales tenemos el arroz, maíz, centeno, cebada, avena, mijo, quinoa, trigo, muchos de los que generalmente nosotros consumimos a diario. Dentro de las raíces de tubérculos tenemos la papa, la yuca, el camote, llamado también batata. Entonces todas estas sustancias lo que tienen es almidón, y esa es una de las bases para la producción de lo que es el tema de los hidratos de carbono. Las legumbres, frijoles, porotos, lentejas, la soya y obviamente otros elementos. Pero ya entrando a lo que es la parte de la bioquímica, los hidratos de carbono, carbohidratos, tienen varios denominativos. Entonces, cuando ustedes se encuentren cualquiera de estos tres términos, se está refiriendo a lo mismo: carbohidratos, hidratos de carbono si gustan, o glúcidos. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Cómo es que están constituidos? Son de las más abundantes biomoléculas que hay en la Tierra. Su constitución está dada por estos tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta es la fórmula general, CH2O, y esta N obviamente dependiendo de la cantidad de elementos que se puedan sumar, dependiendo del tipo de carbohidrato del que nos estemos refiriendo. Entonces estos se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de carbones, como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué más tenemos que saber nosotros acerca de los carbohidratos? Este nombre de glúcido deriva de lo que es la palabra glucosa. Hemos dicho que glúcido es uno de sus sinónimos, que proviene del griego glikis, que significa dulce, pero no significa que todos los elementos glúcidos tengan esa característica de tener dulce, o de que tengan un sabor dulce, ¿no?
No todos lo tienen, solamente son algunos monosacáridos y disacáridos que tienen esa característica. Son componentes de los vegetales y animales, como ya hemos dicho, eso vamos a ir describiendo más adelante, y obviamente lo podemos encontrar en diferentes estructuras, ¿no? En la parte de lo que son los vegetales, vamos a encontrar lo que es el almidón, sobre todo en lo que es la papa y lo que son los granos. ¿Qué generalidades más tenemos sobre los carbohidratos? Tienen funciones, tienen dos principalmente. Una que es la de almacenar o de reserva le llaman, y la otra de estructura, es decir, que estos elementos forman parte de estructuras muy importantes tanto en el ser humano como en otras especies. Y obviamente es fuente de energía, sobre todo en el feto, a partir de ¿no? De la ribosa, y obviamente de otros elementos. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento, en nuestra mente ya debemos pensar en el glucógeno, que es la forma en la que se va a almacenar en el organismo. Es igual, vamos a ir viendo más a detalle. Y obviamente unos ejemplos cuando hablamos de estructuras es cuando existe asociación entre dos diferentes tipos de elementos. En este caso, una glucoproteína es una glucosa más una proteína. Este otro elemento, un peptidoglucano. Entonces, esos son ejemplos del tema de carbohidratos en estructura. ¿Qué más sabemos? Es que la alteración de estos carbohidratos puede producirnos enfermedades. Uno de los ejemplos que casi todos conocemos es el tema de la diabetes, donde existe una alteración con los niveles de lo que es la glucosa, es decir, en todo el proceso, qué es lo que pasa una vez que ingresa el carbohidrato al organismo, dónde va a depositar, cuál es la función que realiza, dónde van a estar inmiscuidos un montón de elementos. No solamente van a ser enzimas, sino van a ser también hormonas que van a ser las que van a regular que estos procesos se lleven a cabo. Y obviamente vamos a hablar de lo que es la glucogenosis, pero en este caso no vamos a hacer en este tema solamente como generalidad, y obviamente otras patologías como la galactosemia, ¿no? Pero vayamos a la definición. Los glúcidos o carbohidratos son derivados aldehídicos o cetónicos de alcoholes polihidroxilados. Esa es la definición de un glúcido. Entonces, aquí si ustedes se fijan, dice son compuestos orgánicos que contienen un doble enlace CO2, a ese enlace, a esta C con dos rayitas y oxígeno, carbono y oxígeno, a eso se denomina grupo carbonilo. Entonces, donde ustedes vean esta nomenclatura, tienen que asumir que es un grupo carbonilo. Aquí miren, está RCH, y aquí está el doble enlace de la C con la O. Entonces, a esta conformación se llama aldehído. Y esta otra conformación, la característica es que acá en el aldehído existe una molécula de hidrógeno, y este otro compuesto donde existe un llamado cetona, no existe este componente de hidrógeno. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? En lo que son los vegetales, va a producirse a partir de lo que se llama fotosíntesis. Entonces, esta es la ecuación que nosotros podemos observar, qué es lo que pasa en los vegetales. Va a haber 6 moléculas de CO2 más 6 de agua. Mediante la acción de la energía solar, fotosíntesis, llamada fotosíntesis, se va a formar lo que es la glucosa, y obviamente como producto va a tener la glucosa y el oxígeno. Y esto que miran aquí ustedes es la nomenclatura de la glucosa, C6H12O6. Esa es la nomenclatura de la glucosa. Pero ¿para qué nos sirve en el humano? En el humano obviamente no va a ser como en el vegetal, que vamos a obtener la fotosíntesis. En el humano va a ser por la ingesta de estos alimentos, de los que ya hemos visto que contienen estos carbohidratos, y que una vez que ingresen al organismo obviamente van a sufrir un metabolismo, y de acuerdo a eso va a empezar a realizarse las diferentes funciones. Es decir, se va a formar lo que es la glucosa, y la glucosa va a ser la encargada de dar energía o de estar inmiscuida en diferentes procesos en nuestro organismo. A nivel del cerebro se va a ir a almacenar a nivel de hígado, nos va a servir, va a formar lo que es la energía para que nosotros hagamos nuestras actividades, y obviamente también va a servir
de energía cuando exista una patología y la persona o el paciente intente recuperarse de aquella, ¿no? Saber también que cuando se metaboliza un gramo de glucosa se obtiene 4.1 kilocalorías de energía. Esto de las kilocalorías sobre todo está relacionado con el tema de la obesidad, es decir, cuando nosotros consumimos alimentos que nos van a dar cierto grado de kilocalorías, se supone que cuando nosotros consumimos algo es para que se realice una actividad, es decir, qué sé yo, salir a pasar clases, ir a trabajar las personas que lo hacen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las personas se alimentan, pero no hacen una actividad, sino más bien al contrario están en sedentarismo, es decir, todo el tiempo están sentados, tal vez frente a un televisor? Entonces esas personas sí ingresan muchos elementos que dan kilocalorías, pero no los utilizan. Porque si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la alimentación que debemos ingerir todos los días, existe un dicho que todos deberíamos desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como pobres. Porque se supone que en la mañana es donde vamos a hacer mucha más actividad, entonces el organismo debería recibir muchos elementos para producir las sustancias que van a servir para energía en todo el día. Aunque muchas veces nos invertimos esa relación, creo que a veces ni desayunamos por muchas situaciones. El almuerzo a veces es nada si no hay tiempo, y donde es que abusamos es en la noche, porque a veces por cuestión trabajo es donde más tiempo tenemos para alimentarnos. Entonces, de ahí viene el tema de las alteraciones, sobre todo relacionadas con la obesidad, ¿no? También saber que el cerebro es uno de los órganos que necesita este elemento, la glucosa, para su funcionamiento. Entonces, aquí viene la relación, espero que se note bien. Son 100 gramos de cerebro, va a utilizar 5.5 miligramos de glucosa por minuto, estamos hablando. Es decir, que si en algún momento pasaría una disminución de la glucosa, entonces uno de los órganos que igual se va a resentir va a ser el cerebro, ¿no? Ya sea sobre todo con la disminución, más que con el exceso. Eso lo vamos a ver seguramente en un apartado al final, cuál de los dos extremos en relación a lo que es la cantidad de glucosa son más nefastos en el organismo y que pueden producir complicaciones que a veces son irreversibles. ¿Qué otras funciones hemos dicho? El tema de la reserva, que son los vegetales. La reserva está dada en almidón, en lo que son los tubérculos y del glucógeno, ¿no? Va a ser un proceso, lo vamos a ver igual más adelante. ¿Dónde se va a almacenar? Es a nivel del hígado, principalmente, dependiendo de la necesidad del organismo. Entonces se van a realizar procesos, ya sea para que se degrade otra vez ese glucógeno, se vuelva a formar lo que es la glucosa, dependiendo de la necesidad del organismo, ¿no? Aquí el ejemplo es el alimento que se ingiere, la glucosa, va a haber una glucogénesis, formación del glucógeno. Dependiendo de la necesidad, va a haber una glucogenólisis, es decir, va a haber destrucción del glucógeno, formación otra vez de glucosa, y ¿qué resultado? Formación de energía para obviamente que el individuo haga sus actividades. La otra función que habíamos dicho es la estructural, es decir, que forma parte de la estructura no solamente del ser humano, sino también de lo que son los vegetales y en algún grado de algunas bacterias o insectos. En este sentido, la celulosa es una de las partes formadas de la pared, digamos, de los vegetales, ¿no? En este ejemplo que les muestro, esta es una pared celular de una bacteria. Esta es la forma en la que se hace la diferenciación entre que son bacterias gram positivas y gram negativas. Justamente es por la presencia de algunos de estos elementos, en este caso péptidoglucano, situación que en estos no puede existir. Si ustedes se fijan, no existe una sola capa de cuando se hace la valoración microscópica, es decir, o algunas pruebas que les hacen en el laboratorio para determinar si el microorganismo es gram positivo o gram negativo, porque cada uno produce diferentes situaciones y obviamente el tratamiento que se va a ser relacionado a esto, ¿no? Es obviamente, en su momento seguramente ustedes lo van a ver en la parte de farmacología, pero es importante que sepan que los carbohidratos forman parte de esta estructura de las bacterias, ¿no?
Y obviamente en el humano no es la excepción. En este sentido, existen estos elementos, los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos, que forman parte de, sobre todo lo que son las articulaciones, los cartílagos, que es la estructura de nuestro cuerpo. Ahora, esa es una de las clasificaciones en cuanto a la función, es decir, que pueden ser de reserva o estructurales. Pero existe otra clasificación que va a ser de acuerdo a el grupo carbonilo. En este caso, la clasificación va de los monosacáridos y de acuerdo a la estructura, es decir, cómo se van a conformar estos. Entonces, la clasificación más grande serían monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. De los monosacáridos, los dos grupos que habíamos visto a un inicio, las aldosas y las cetosas. Dentro de estos grupos de monosacáridos vamos a tener las triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Ahorita lo vamos a ver. Esto va en relación a la cantidad de carbonos que va a estar inmiscuido en la nomenclatura. Y de los oligosacáridos vamos a tener el tema de los disacáridos, de trisacáridos o desacáridos, ¿no? Empezaremos con el tema de los monosacáridos. Es la representación o la expresión mínima de los carbohidratos, es decir, lo más sencillo de los carbohidratos. Cuando un carbohidrato ingresa al organismo, se va a convertir en esta mínima expresión para que vaya a producirse lo que es el metabolismo y de ahí se vaya a realizar las diferentes funciones a las que están designadas. En este caso, esta es la fórmula CN, porque no le ponemos el número H2O. N es el número entero, es el número de átomos de carbono que van de 3 a 10 y eso lo vamos a ir viendo porque hemos dicho que pueden ser 3. Hay algunos que en el texto hablan de 3 a 10, pero hay algunos que lo catalogan de 3 a 6, porque si son 3 carbonos va a ser trisacáridos, 4 tetrasacáridos, pentasacáridos, hexasacáridos, ¿no? Entonces esta es la estructura. Como volvemos a decir, los aldehídos y cetonas contienen este grupo carbonilo, es algo que no se deben olvidar, esta C con este doble enlace, O y oxígeno, y por eso se llaman compuestos carbonílicos, ¿no? Entonces aquí ustedes se fijan, aquí está esta unión, aquí está el hidrógeno y este grupo es la aldosa, y en este grupo no existe el hidrógeno, por eso es que este es el grupo cetosa. Dependiendo en qué número, aquí le ponen numeración a esta cadena que ustedes miran, le pone el número de carbono. 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando hagan la descripción van a definir en qué número de carbono ha habido esa modificación. En este caso, en la cetosa está en el carbono número 2. Y aquí está, ¿no? El grupo carbonilo, lo que está remarcándose en el azul. ¿Qué más tenemos que saber? Que existen dos tipos de estructuras cíclicas. Una que es lineal, esta que es que los carbonos están en línea, pero existe otra estructura que es en anillos. Aquí miren, ha formado un anillo. Y obviamente tiene sus denominativos. Esta es la estructura de proyección de Fischer, porque ha sido él que ha hecho el estudio de este tipo de estructura, y obviamente esta otra de proyección Howard, que va a lo mismo. Entonces, las lineales o las estructuras de proyección de Fischer son fórmulas lineales. ¿Cuáles son los elementos que tienen este tipo de estructura? La glucosa, lactosa, fructosa. Y esa otra son fórmulas en perspectiva, donde si ustedes se fijan existen anillos pentagonales o hexagonales. Ustedes se fijan 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso sería un hexagonal, y en cada punto estaría situado un átomo de carbono, ¿no? Y obviamente existen algunas modificaciones, ya sea por grupos de hidrógeno o oxidrilos. Ahora sí, volvemos a la otra clasificación. Hemos dicho que habían dos tipos de monosacáridos, hemos dicho que son los azúcares simples, por eso les decía que en el texto habla de 3 a 10, pero aquí hablan de 3 a 6 carbonos, y es justamente porque está relacionado con la cantidad de carbonos y el nombre que ellos van a recibir. De acuerdo al número de carbonos, si son 3 átomos de carbono, serán triosa, si son 4, tetrosa, simplemente la preposición es lo que nos está indicando la cantidad de carbonos y el denominativo. 5, pentosa, y 6, hexosa. De acuerdo a la función, es lo que habíamos dicho, ¿no? Es que existe, si el grupo funcional es una aldehído, una cetona, entonces el nombre va a ser aldosa o cetosa. ¿Qué otras propiedades tienen el tema de lo que son los carbohidratos? Las generales, si ustedes recuerdan, generalmente el azúcar es un elemento blanco, cristalino, son solubles en agua,
nosotros colocamos el azúcar en agua, en alguna solución líquida, y obviamente esto se va a disolver. ¿Cuál es su función principal? La energética. Su característica es que el sabor es dulce, pero no todos la tienen. Y obviamente hay algunos elementos que pueden tener un gran poder edulcorante, ¿no? Que es lo que en este caso, pero no son ya sustancias sintéticas, es decir, que se ha formado para que tengan esta función o esta propiedad de ser edulcorante, ¿no? En este caso, uno de estos es la sacarina, que es uno de los elementos que se va a formar en forma química y farmacéutica para, sobre todo, los pacientes que son diabéticos. En este lado, en esta tablita, lo que les estoy mostrando es la relación que existe en cuanto al poder edulcorante de cada uno de estos elementos. Si ustedes se fijan, este elemento de la sacarina tiene 5.500 veces o poder de dulce que el resto. Lo que nosotros conocemos usualmente en el azúcar de mesa es la sacarosa, que tiene un 10% de esa característica, haciendo en realidad se toma a la sacarosa como un patrón para hacer esta comparación, ¿no? Pero es el azúcar de mesa, que es lo que nosotros utilizamos diariamente, ¿no? Aquí están todos los tipos de azúcares que existen. Entonces, tomando un valor de 10, hay algunos que sobrepasan, pero esta sacarina no es ya un elemento natural, es una sustancia que se ha producido en forma sintética para, sobre todo, el tema de los edulcorantes en los pacientes diabéticos. Pero ya yendo a la importancia fisiológica de los monosacáridos, nosotros vamos a ir viendo de acuerdo a su nomenclatura, lo que les había explicado. Miren, estas triosas, por ejemplo, esta es la nomenclatura. 3 carbonos, por eso es que llevan el nombre de triosas. Las pentosas llevan C5, por eso es que son 5 carbonos y llevan el nombre de pentosas. Entonces, ¿qué pasa con las triosas? Son glucósidos simples. Tenemos estos ejemplos. Y obviamente habíamos hablado en algún momento que hay los elementos, dependiendo de la refracción que van a producirse por la luz, pueden tornarse en 2 tipos, dextrógiros y levógiros, ¿no? Entonces, esa es una de las características de este tema de las triosas. En cuanto a las pentosas, tienen las 2 funciones, tanto estructural y energética, y obviamente son pilares de la herencia, porque el tipo de la aldopentosa es llamada también la ribosa, que es parte de lo que es el ADN o ARN, la desoxirribosa, que es en este caso el ADN. Entonces forman parte de esto, y por eso hablan de que es el pilar de la herencia, ¿no? Esto seguramente lo vamos a ver en el capítulo de ácidos nucleicos, pero es importante que ustedes conozcan que es una pentosa por esta característica de que tiene 5 carbonos. Este grupo es el más numeroso y es el más importante, porque dentro de este grupo están estos 3 elementos que, de acuerdo a su combinación, podríamos decir, pueden formar elementos que son muy importantes. En este caso, aquí está la hexosa. Si ustedes se fijan, las estructuras son casi similares. Entre esta y esta podríamos pensar que es lo mismo, pero existe una diferencia a nivel de lo que es el carbono 4. Vemos otra vez en esta línea del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes se fijan aquí, al lado derecho está el componente oxidrilo, pero en este carbono 4 está en el lado izquierdo. Si es que lo miran de frente, derecho, izquierdo, pero si lo volteamos, sería al revés. En este sentido, esa es la característica, esa es la diferencia que tienen estructuralmente tanto la glucosa como la galactosa, y obviamente la fructosa no tiene ese cambio. Miren, si se fijan, en el carbono 4 está similar, solamente es entre la glucosa y la galactosa. Entonces, dentro de las hexosas, los representantes, podríamos decir, los que son más importantes son la glucosa, que es el elemento principal del que vamos a hablar, que dicho es una aldoxosa. Esta es la nomenclatura 6,6, por eso hemos dicho que es una hexosa, porque tiene 6 carbonos, H2O6. Esta es la forma lineal, de acuerdo a Fischer.
y esta es la fórmula cíclica de acuerdo a Howard, ¿no? Esta es la otra conformación, donde si ustedes se fijan, los plomitos son carbono, los rojitos oxígeno y lo más pequeñito es el hidrógeno, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de la glucosa? Es uno de los elementos de donde se va a obtener el tema de lo que es la energía. Va a ingresar al organismo, se va a convertir, va a haber digestión, absorción, eso lo vamos a ver en el metabolismo, glucosa, formación de glucógeno. Si el organismo no la necesita la glucosa, va a formar glucógeno, va a depositarlo en músculo o hígado, y si en algún momento el organismo por alguna situación necesita degradarse otra vez en glucosa, va a producir la energía para que el individuo haga su vida normal. Entonces, ¿en qué momento sucede esto? Eso lo vamos a ver igual a detalle más adelante, pero es importante que sepan que esto va a estar regulado por dos hormonas, que es la insulina y el glucagón, que son las dos que van a actuar en forma opuesta. Es decir, aquí está el gráfico muy claro donde dice, miren, sube la glucosa en sangre y ese va a ser el estímulo para que vaya al páncreas y ordene la formación de más insulina. ¿Y qué es lo que va a hacer la insulina? Pues simplemente va a hacer que se deposite, es decir, va a hacer que se forme el glucógeno para que se deposite en los lugares y no quede en la circulación. Porque, eso lo vamos a ver más adelante en la patología, la glucosa es algo muy, muy dañino en el organismo, produce lesiones a todo nivel, desde los ojos, corazón, arterias, riñón, son los principales que van a sufrir, y las arterias a cualquier nivel que van a producir alteración a nivel de su pared, y es por eso que el organismo, cuando sensa que la glucosa está alta, ordena que se produzca la insulina para esto. ¿Qué pasa cuando existe una alteración? Es igual, lo vamos a ver más adelante. Entonces no se produce eso, y eso es lo que pasa en la diabetes, por ejemplo. Cuando no existen las células que van a producir la insulina, entonces el estímulo va a ser negativo, la glucosa en sangre se va a elevar. Mientras no exista alguna sustancia que pueda hacer el trabajo de la insulina, entonces esos valores pueden estar tan altos que producir grandes consecuencias en el paciente. Pero el otro, el que contrapone, digamos, este tema de la insulina es el glucagón. ¿Cuándo va a actuar? Cuando existe baja de glucosa en la sangre. Cuando el organismo detecta esto, igual va a ir al páncreas, porque ahí mismo se forma, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ordenar de que se forme el glucagón. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente va a ordenar de que el glucógeno se degrade y se vuelva a formar glucosa, porque el organismo siente que no existe glucosa. ¿Cuándo va a suceder esto? Sobre todo en periodos donde por alguna situación nosotros no vamos a ingerir elementos en la alimentación, sobre todo, no vamos a, por ahí estamos, justo se nos ocurrió no desayunar, pero el organismo necesita energía, entonces no puede quedarse así, porque hay muchos órganos que van a resentirse. Entonces simplemente lo que hace es ordenar al páncreas que forme el glucagón saca el glucógeno o la glucosa de los lugares donde los ha almacenado y lanza la glucosa en la sangre para que los niveles se queden dentro de lo aceptable para que continúen las funciones en el organismo. Entonces, si se dan cuenta, esta es una regulación que el organismo hace de acuerdo a los niveles que sensa de glucosa dentro de la sangre, ¿no? Entonces, por eso es un elemento fundamental, es uno de los más importantes. No se olviden que es catalogada como una aldohexosa y es una hexosa justamente por esto, ¿no? Porque tiene 6 carbonos en su nomenclatura, en su estructura. La aldosa también es una aldohexosa, y hemos dicho cuál es la diferencia entre la glucosa y la lactosa. Esta va a estar presente en los productos lácteos, es el azúcar de la leche, llamada así. Igual su fórmula, como hemos dicho, es una hexosa, va a ser C6, C2, C6. La única diferencia que van a tener es en la estructura a nivel de lo que es el carbono número 4, ¿no? Igual va a ser parte de algunas estructuras, y obviamente también nos va a servir dentro del organismo. La fructosa igual es una hexosa, aquí hay un error de transcripción, igual C6, C2, C6. Y obviamente este es el azúcar simple que va a estar presente en lo que son las frutas y en otros elementos como lo que es la miel, ¿no? Entonces, de ahí se va a obtener. Esta es su forma lineal, esta es su forma
en anillos de lo que es la fructosa. ¿Qué otros derivados existen fundamentales de los monosacáridos? Existen estos elementos llamados glucósidos. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Sobre todo este elemento que es un glucósido cardíaco, llamada digoxina, es digital, es un elemento que se utiliza en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Ahorita ustedes no van a entender porque no han visto el tema, salvo que en fisiología ya estén tocando el tema de la parte cardíaca, cuando hablamos de flúter auricular, fibrilación auricular. Bueno, taquicardia, ya saben que es el aumento de la frecuencia cardíaca, y estas son otro tipo de arritmias que se producen en las personas. Pero sobre todo que ustedes sepan que este es un medicamento que se utiliza en los pacientes con fibrilación auricular, que es el resultado en nuestro medio de todas las personas que hayan enfermado en algún momento Chagas y que ya se hayan comprometido con el problema cardíaco. Entonces tienen un tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular, donde el corazón late muy diferente a lo que normalmente nosotros escuchamos como un reloj, sino puede ser en desorden, puede ser a momentos rápido, luego puede ser lento. Entonces, cuando existe una alteración, en la frecuencia, cuando existe más de 100 latidos, entonces ahí es donde utilizamos esta digoxina como un cardiotónico, por eso se llaman glúcidos cardíacos, para intentar controlar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Flúter es lo mismo, es una alteración donde la aurícula está contrayéndose a una velocidad increíble, ¿no? Y que eso obviamente produce una descompensación en la persona. Entonces, este es un elemento, un derivado fundamental de los monosacáridos del grupo de lo que son los glúcidos. ¿Qué otros derivados más tenemos? Ya vamos a terminar. Esta es la última diapositiva, tengo un minuto. Entonces, tenemos los desoxiazúcares, se forman de la reducción y pérdida de algún oxidrilo. La desoxirribosa es el ejemplo, los polialcoholes, de la reducción del grupo aldehído, el aldehído que está relacionado con el tema del alcohol, que el ejemplo sería la glicerina y el inositol. Los azúcares ácidos, esto quiero que recuerden igual, se forma parte por la oxidación de grupo alcohol o aldehído ácido, y dentro de este grupo están el ácido glucurónico y el ácido ascórbico. ¿Qué vitamina es, Mireli, el ácido ascórbico? Rapidito, por favor, se va a acabar ya. ¿O alguien que sepa? Vitamina C, doctora. Ok. Fosfatos de azúcares, estos fosfóricos, son monosacáridos unidos mediante enlaces éster a un grupo fosfato. El ejemplo es glucosa 6-fosfato. Y dentro de estos aminoazúcares, amino significa que es un grupo oxidro, que sustituye un grupo oxidro por un grupo amino relacionado a los aminoácidos, ¿no? Los ejemplos que tenemos son estos 4. Quitina y condroitina, que son parte de la estructura, y estos otros que son igual parte de lo que son las bacterias en la pared celular, estos otros 2 elementos. Entonces, jóvenes, hasta esta parte